La mañana era fría y silenciosa en el cementerio americano de Luxemburgo. Filas perfectamente alineadas de cruces blancas se extendían sobre la colina, cada una marcando el lugar donde descansaba un soldado estadounidense. El viento de invierno movía suavemente las banderas que rodeaban el lugar, y entre las tumbas se encontraba la de un hombre cuyo nombre había sido conocido en todos los frentes de Europa. El hombre que iba a ser enterrado allí no era un soldado cualquiera. Había comandado ejércitos enteros a través de continentes. Había dirigido ofensivas que cambiaron el curso de campañas enteras. Había sido uno de los generales más agresivos, más temidos y también más admirados del ejército estadounidense. Su nombre era George S. Patton. Antes de continuar con esta historia, suscríbete al canal para descubrir cada semana relatos reales, decisiones estratégicas y momentos sorprendentes de la Segunda Guerra Mundial que cambiaron el destino del mundo. Durante años, su figura había dominado titulares, informes militares y relatos de soldados que habían luchado bajo su mando. Sus discursos encendidos, su estilo de liderazgo agresivo y su insistencia en la velocidad y el ataque constante lo habían convertido en una figura casi legendaria dentro del ejército. Había liderado fuerzas blindadas a través de Francia. Había presionado a sus ejércitos para avanzar más rápido que cualquier otro comandante aliado. Había participado en algunas de las maniobras militares más audaces de la guerra y quizás más famoso que todo lo anterior, había logrado romper el cerco alemán alrededor de Bastogne durante la desesperada ofensiva alemana en las Ardenas. Ese episodio había consolidado su reputación como uno de los comandantes más decisivos del conflicto. Miles de soldados creían que su liderazgo les había salvado la vida. Muchos lo consideraban el general más agresivo del ejército estadounidense. Otros lo veían como un comandante difícil, temperamental y a veces impredecible. Pero incluso sus críticos admitían algo importante. Patton era un líder extraordinario en el campo de batalla. Por esa razón, cuando murió en diciembre de 1945, muchos esperaban que su funeral fuera un evento solemne y lleno de homenajes militares. Después de todo, la guerra había terminado apenas unos meses antes. El mundo todavía estaba procesando la magnitud del conflicto que había devastado Europa. Millones de soldados habían muerto, ciudades enteras habían sido destruidas, y los comandantes que habían dirigido la victoria aliada eran considerados héroes nacionales. Patton era uno de ellos, o al menos eso era lo que muchos creían. Sin embargo, cuando llegó el momento de despedirlo en Luxemburgo, ocurrió algo inesperado. Algo que incluso hoy sigue sorprendiendo a historiadores y observadores de la Segunda Guerra Mundial. El funeral fue solemne. Oficiales militares asistieron a la ceremonia. Soldados formaron en silencio. Las banderas ondeaban sobre las tumbas de miles de hombres que habían muerto en combate. Pero cuando llegó el momento en que normalmente se pronuncian las palabras de despedida, ocurrió algo que pocos habrían imaginado. Ningún general de alto rango habló públicamente en su tumba. Ninguno de los comandantes que habían luchado junto a él. Ninguno de los oficiales que habían dirigido ejércitos aliados en Europa. Ninguno de los hombres que meses antes compartían con él el peso de la guerra. El silencio de los generales fue notable, porque entre los asistentes se encontraban oficiales que habían servido al lado de Patton durante algunos de los momentos más decisivos del conflicto. Hombres que conocían de primera mano su talento militar. Hombres que habían visto su estilo de mando en acción. Y sin embargo, ninguno de ellos tomó la palabra para rendir un homenaje público. En lugar de eso, la voz que finalmente habló fue la de un hombre que no comandaba tanques ni divisiones blindadas. Un hombre que no dirigía ejércitos.
un hombre cuya función dentro del ejército era completamente distinta. El coronel James H. O'Neill era el capellán personal de Patton. Durante la guerra había acompañado al general en múltiples campañas, ofreciendo apoyo espiritual a los soldados y oficiando servicios religiosos para las tropas. Había estado presente en momentos de tensión, en días de incertidumbre y en noches en las que miles de hombres se preparaban para entrar en combate. Ahora, en el cementerio de Luxemburgo, era el único que hablaba públicamente. La escena era extraña. Un general que había comandado ejércitos enteros estaba siendo enterrado entre sus soldados. Miles de hombres debían su supervivencia a sus decisiones en el campo de batalla. Y sin embargo, en ese momento final, los generales guardaban silencio. Para quienes observaban el funeral, la ausencia de elogios públicos por parte de los altos mandos militares era imposible de ignorar. El contraste era evidente. Un comandante que había sido una figura central en la victoria aliada estaba siendo despedido con palabras pronunciadas únicamente por un capellán. Para comprender por qué ocurrió esto, es necesario mirar más allá del campo de batalla, porque en los meses finales de 1945 la figura de Patton ya no era simplemente la de un héroe militar. En ciertos círculos políticos y militares, se había convertido en algo mucho más complicado. Durante los últimos meses de la guerra, y especialmente después de la rendición alemana, Patton había expresado opiniones que incomodaban profundamente a varios líderes aliados. Comentarios sobre la política de ocupación en Alemania, críticas abiertas al proceso de desnazificación y, quizás más problemático aún, declaraciones extremadamente duras sobre la relación con la Unión Soviética. El mundo estaba entrando rápidamente en una nueva etapa política. La alianza que había derrotado a la Alemania nazi comenzaba a mostrar profundas grietas. Las tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética crecían cada día. En ese contexto delicado, las palabras de un general famoso podían tener consecuencias políticas importantes. Y Patton no era conocido por moderar sus opiniones. Había hecho comentarios que muchos consideraban políticamente explosivos. Comentarios que empezaban a preocupar a líderes militares y políticos en Washington. Algunos de esos comentarios llegaron a oídos del comandante supremo aliado en Europa, el general Dwight D. Eisenhower. Eisenhower había trabajado junto a Patton durante gran parte de la guerra. Conocía su talento militar, pero también conocía su personalidad impulsiva. Y en el nuevo clima político que estaba surgiendo después de la guerra, cada palabra pública de un general podía tener repercusiones internacionales. Mientras Europa comenzaba a reconstruirse y el equilibrio político mundial cambiaba rápidamente, las opiniones de Patton empezaron a ser vistas como un problema. Un problema que algunos líderes preferían mantener a cierta distancia. Ese distanciamiento político se volvería cada vez más evidente durante los últimos meses de su vida. Y cuando llegó el momento de su funeral en Luxemburgo, ese aislamiento ya era una realidad silenciosa. Un silencio que, en aquella fría mañana entre las cruces blancas del cementerio militar, se volvió imposible de ignorar. Después de la victoria aliada en Europa en mayo de 1945, el continente entero entró en una fase completamente distinta de la guerra. Las batallas habían terminado, pero una nueva lucha política comenzaba a tomar forma. Las ciudades estaban en ruinas, millones de personas estaban desplazadas y el futuro de Alemania se había convertido en una cuestión central para las potencias vencedoras. En ese momento delicado, los ejércitos aliados
no solo tenían la misión de ocupar el territorio derrotado, sino también de reorganizar completamente una nación que había sido el centro de la maquinaria de guerra nazi. Las decisiones que se tomaran en esos meses determinarían el equilibrio político de Europa durante décadas. Dentro de ese contexto, los comandantes militares que habían dirigido la guerra ahora se encontraban bajo una presión distinta. Ya no se trataba solamente de ganar batallas. Ahora debían manejar situaciones políticas extremadamente sensibles. Uno de los procesos más importantes que se puso en marcha fue la desnazificación de Alemania. La idea era clara: eliminar de las instituciones alemanas a los miembros del partido nazi y evitar que la ideología que había provocado la guerra pudiera resurgir en el futuro. Pero la implementación de esa política era mucho más compleja de lo que parecía. Millones de alemanes habían tenido algún tipo de afiliación al partido durante el régimen de Adolf Hitler. En muchos casos, esa afiliación había sido necesaria simplemente para conservar un empleo o mantener una posición administrativa. La pregunta que enfrentaban los aliados era difícil: ¿cómo reconstruir un país entero si gran parte de su población adulta había estado vinculada de alguna manera con el sistema anterior? En medio de ese debate apareció una voz particularmente incómoda: la de George S. Patton. Después del final de la guerra, Patton fue designado como gobernador militar de Baviera, una de las regiones bajo ocupación estadounidense. Su tarea consistía en supervisar la administración local mientras se reorganizaba el gobierno alemán bajo supervisión aliada. Pero muy pronto comenzaron a surgir tensiones entre Patton y otros líderes militares aliados. El general tenía una visión muy distinta sobre cómo debía manejarse la situación. En varias conversaciones privadas y también en declaraciones públicas, Patton expresó su frustración con el proceso de desnazificación. Según él, las políticas implementadas por los aliados estaban siendo demasiado amplias y estaban expulsando a demasiadas personas de la administración alemana. Argumentaba que muchos de esos funcionarios no habían sido ideólogos nazis comprometidos, sino simplemente personas que habían tenido que trabajar dentro del sistema existente. Desde su punto de vista, reemplazar a todos esos administradores experimentados estaba provocando caos administrativo. Pero Patton no se limitó a expresar esa crítica en privado. En varias ocasiones hizo comentarios públicos que pronto comenzaron a circular entre periodistas y autoridades militares. Uno de esos comentarios provocó una reacción particularmente fuerte. Patton comparó la afiliación al partido nazi con la pertenencia a partidos políticos en Estados Unidos. Para muchos líderes aliados, esa comparación era profundamente inapropiada. Después de todo, el régimen nazi había sido responsable de una guerra devastadora y de crímenes masivos que apenas comenzaban a salir a la luz. Las declaraciones de Patton fueron vistas como políticamente peligrosas. Los periodistas comenzaron a prestar cada vez más atención a sus palabras, y dentro del alto mando aliado, la preocupación empezó a crecer. Uno de los hombres que seguía de cerca la situación era el general Dwight D. Eisenhower, comandante supremo de las fuerzas aliadas en Europa. Eisenhower era un líder extremadamente consciente del equilibrio político que debía mantenerse en el período posterior a la guerra. Sabía que cualquier declaración polémica podía complicar la relación entre los aliados y afectar la estabilidad del continente. Patton, sin embargo, nunca había sido conocido por moderar su lenguaje. Su personalidad directa y su tendencia a hablar sin filtros lo habían acompañado durante toda su carrera. Durante la guerra, esa franqueza había sido tolerada porque sus resultados militares eran impresionantes. Pero ahora la situación era distinta.
La guerra había terminado. Las decisiones que importaban ya no eran solo militares, eran políticas. Y en ese nuevo terreno, las palabras de Patton comenzaron a convertirse en un problema serio. Otro comandante aliado que observaba la situación con creciente preocupación era el general Omar Bradley. Bradley había trabajado estrechamente con Patton durante la guerra. Ambos habían comandado grandes fuerzas estadounidenses en Europa y habían compartido algunos de los momentos más intensos del conflicto. Pero sus personalidades eran muy diferentes. Bradley era conocido por su estilo calmado, diplomático y cuidadosamente medido. Patton, en cambio, era impulsivo, teatral y a menudo provocador. A medida que las declaraciones de Patton continuaban generando controversia, Bradley y otros oficiales comenzaron a distanciarse públicamente de sus opiniones. El problema no era solamente la política de desnazificación. Patton también estaba expresando opiniones extremadamente duras sobre la Unión Soviética. Durante los últimos meses de la guerra, las fuerzas estadounidenses y soviéticas habían luchado contra un enemigo común. Pero incluso antes de que el conflicto terminara, las tensiones entre ambas potencias ya comenzaban a aparecer. Patton tenía una opinión muy clara sobre ese tema. Creía que la Unión Soviética representaba una amenaza futura para Europa. En conversaciones privadas llegó a sugerir que los aliados occidentales eventualmente tendrían que enfrentarse a los soviéticos. En el nuevo clima político posterior a la guerra, esas declaraciones eran explosivas. Estados Unidos y la Unión Soviética todavía eran oficialmente aliados. La estabilidad de Europa dependía en gran parte de mantener esa relación funcional, al menos temporalmente. Las palabras de Patton, por lo tanto, eran vistas como un riesgo político importante. Dentro del alto mando militar comenzó a formarse una conclusión incómoda. Patton era un comandante brillante en el campo de batalla, pero en el complejo mundo político que estaba emergiendo después de la guerra, su franqueza podía convertirse en un problema difícil de controlar. En septiembre de 1945, Eisenhower tomó una decisión importante. Decidió relevar a Patton de su puesto como gobernador militar de Baviera. Oficialmente, el cambio se presentó como una reorganización administrativa. Pero muchos observadores entendieron que en realidad se trataba de una forma de reducir la exposición pública del general. Patton fue transferido al mando del Tercer Ejército, que en ese momento ya no estaba involucrado en operaciones de combate. La decisión fue una señal clara de que su influencia política estaba siendo limitada. Para un hombre que había comandado ofensivas decisivas durante la guerra, el cambio fue profundamente frustrante. Y aunque su reputación como comandante militar seguía siendo impresionante, su posición dentro del círculo político y militar aliado se había vuelto cada vez más incómoda. Ese aislamiento silencioso sería una de las razones clave por las que meses más tarde, en diciembre de 1945, el funeral de Patton en Luxemburgo tendría un detalle sorprendente. Un detalle que pocos habrían imaginado para uno de los generales más famosos de toda la guerra. Cuando llegó el momento de despedirlo públicamente, los hombres que habían compartido con él los más altos niveles del mando militar eligieron permanecer en silencio. La situación de George S. Patton dentro del alto mando estadounidense se volvió cada vez más delicada. Durante la guerra había sido una figura central en la victoria aliada en Europa. Sus ofensivas rápidas, su estilo agresivo y su insistencia en mantener la presión constante sobre el enemigo habían contribuido decisivamente al avance de las fuerzas estadounidenses a través de Francia y Alemania. Sin embargo,
En el mundo político que emergía después de la guerra, la reputación militar ya no era suficiente para proteger a un general de las consecuencias de sus propias palabras. Las tensiones entre los antiguos aliados comenzaban a hacerse cada vez más evidentes. La relación entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que había sido esencial para derrotar a la Alemania nazi, estaba cambiando rápidamente. Lo que durante la guerra había sido una alianza estratégica, comenzaba a transformarse en una rivalidad llena de desconfianza. En ese ambiente incierto, cada declaración pública de un alto oficial militar era analizada con extremo cuidado. Patton, sin embargo, no era un hombre conocido por medir cuidadosamente sus palabras. Durante conversaciones con periodistas y también en charlas informales con otros oficiales, comenzó a expresar con creciente claridad su visión sobre el futuro de Europa. En su opinión, el conflicto con Alemania había terminado, pero otro enfrentamiento estaba empezando a tomar forma. Según Patton, la verdadera amenaza futura para el equilibrio europeo provenía de la expansión soviética. En más de una ocasión comentó que los aliados occidentales se habían detenido demasiado pronto en su avance hacia el este al final de la guerra. Creía que el Ejército Rojo estaba consolidando una influencia peligrosa en Europa Oriental y que esa situación podría generar conflictos graves en el futuro. En privado, llegó incluso a sugerir algo que habría sido impensable para muchos líderes aliados en ese momento: la posibilidad de que Estados Unidos y sus aliados occidentales tuvieran que enfrentarse militarmente a la Unión Soviética. Ese tipo de comentarios eran extremadamente sensibles en el clima político de 1945. El mundo acababa de salir de la guerra más devastadora de la historia. Millones de soldados todavía estaban desplegados en Europa, y la estabilidad política dependía en gran medida de mantener una relación funcional entre las potencias vencedoras. Las palabras de Patton, por lo tanto, comenzaron a ser vistas como potencialmente peligrosas. Dentro del alto mando estadounidense, varios oficiales comprendían que un general tan famoso como Patton tenía una enorme influencia en la opinión pública. Sus declaraciones podían aparecer en periódicos, podían ser citadas por periodistas, podían interpretarse como señales de la política estadounidense hacia la Unión Soviética. Ese riesgo era algo que el comandante supremo aliado en Europa, Dwight D. Eisenhower, entendía perfectamente. Eisenhower había pasado gran parte de la guerra manejando no solo operaciones militares, sino también complejas relaciones diplomáticas entre los aliados. Sabía que la estabilidad del continente dependía de mantener un equilibrio extremadamente delicado. Por esa razón, cada vez que las declaraciones de Patton generaban titulares incómodos, la preocupación dentro del alto mando aumentaba. Otro oficial que observaba la situación con cautela era Omar Bradley. Bradley había sido uno de los comandantes más importantes del ejército estadounidense durante la guerra y mantenía una relación profesional con Patton desde hacía años. Ambos habían participado en algunas de las operaciones más importantes del conflicto, pero sus estilos personales eran muy diferentes. Bradley era conocido por su carácter moderado, su disciplina política y su capacidad para mantener un perfil público controlado. Patton, en cambio, era famoso por su personalidad impulsiva y su tendencia a hablar con franqueza absoluta. A medida que las tensiones políticas aumentaban, esa diferencia se volvió cada vez más importante. Dentro del alto mando comenzó a surgir una preocupación silenciosa. Defender públicamente a Patton podía convertirse en un riesgo, no porque sus logros militares fueran cuestionados, sino porque su comportamiento político se estaba volviendo impredecible. Para los generales que todavía tenían carreras activas dentro del ejército, esa situación era extremadamente delicada. La guerra había terminado,
Pero el ejército estadounidense seguía siendo una institución profundamente vinculada al liderazgo político del país. Los oficiales de alto rango sabían que sus propias posiciones dependían de mantener una relación de confianza con el gobierno civil. Si un general era percibido como políticamente problemático, asociarse demasiado estrechamente con él podía tener consecuencias. En ese contexto, muchos oficiales comenzaron a mantener cierta distancia pública respecto a Patton. No se trataba de una ruptura abierta. No hubo declaraciones públicas condenándolo, pero sí apareció algo más sutil: silencio. Un silencio prudente que evitaba controversias. Ese distanciamiento político se volvió aún más evidente después de que Patton fuera retirado de su puesto como gobernador militar de Baviera. Aunque oficialmente la decisión fue presentada como un cambio administrativo, dentro del ejército era claro que la medida había sido tomada para limitar su exposición pública. El general fue reasignado al mando del Tercer Ejército, una fuerza que ya no participaba en operaciones de combate activas. Para un comandante que había pasado gran parte de la guerra liderando ofensivas decisivas, la situación era profundamente frustrante. Patton seguía siendo un general de 4 estrellas. Seguía siendo una figura famosa, pero su influencia dentro de la estructura política del mando aliado había disminuido. En diciembre de 1945 ocurrió el evento que pondría fin a su vida. El 9 de diciembre, mientras viajaba cerca de Mannheim, en Alemania, el automóvil en el que se encontraba colisionó con un camión militar. El accidente no fue espectacular, pero las consecuencias fueron devastadoras. Patton sufrió una grave lesión en la médula espinal que lo dejó paralizado. Fue trasladado inmediatamente a un hospital militar donde los médicos intentaron estabilizar su condición. Durante los días siguientes, oficiales y soldados que lo conocían siguieron con atención las noticias sobre su estado de salud. Muchos esperaban que lograra recuperarse, pero las heridas eran demasiado graves. El 21 de diciembre de 1945, George S. Patton murió. La noticia se difundió rápidamente entre las fuerzas estadounidenses en Europa y también en los Estados Unidos. Para muchos soldados que habían luchado bajo su mando, la muerte de Patton fue un momento profundamente emotivo. Había sido un líder exigente, a veces duro, pero también extraordinariamente inspirador. Miles de hombres recordaban sus discursos antes de la batalla, su insistencia en avanzar cuando otros dudaban, su convicción absoluta de que la guerra debía ganarse atacando. Cuando se anunció que sería enterrado en el cementerio americano de Luxemburgo, entre los soldados del Tercer Ejército que habían muerto bajo su mando, la decisión fue vista como un gesto simbólico poderoso. Patton no descansaría en un mausoleo especial, no tendría un monumento separado, descansaría junto a los hombres que habían luchado con él. Sin embargo, el contexto político que había rodeado sus últimos meses seguía presente. Y cuando llegó el momento de organizar su funeral, ese contexto tendría un efecto silencioso, pero profundamente visible. Porque en una ceremonia donde muchos esperaban escuchar palabras de homenaje pronunciadas por los más altos comandantes del ejército estadounidense, ocurrió algo que pocos habían previsto. Los generales que habían luchado a su lado eligieron no hablar públicamente. El funeral de George S. Patton se llevó a cabo pocos días después de su muerte en el cementerio americano de Luxemburgo. Aquel lugar se había convertido en uno de los símbolos más solemnes de la guerra en Europa. Miles de soldados estadounidenses descansaban allí. Hombres que habían perdido la vida durante la ofensiva de las Ardenas y otras operaciones decisivas en el último año del conflicto. Las cruces blancas estaban alineadas en filas perfectas que parecían extenderse hasta el horizonte.
Cada una representaba una historia, una familia, una vida interrumpida por la guerra. Entre ellas se preparaba ahora el lugar donde sería enterrado uno de los generales más conocidos del ejército estadounidense. Patton había solicitado algo muy específico antes de su muerte. No quería ser enterrado en Estados Unidos. No quería un lugar separado de los soldados que habían combatido bajo su mando. Había pedido descansar entre los hombres del Tercer Ejército, el mismo ejército que había liderado durante algunas de las campañas más rápidas y agresivas de la guerra en Europa. Para muchos de sus soldados, aquella decisión representaba algo profundamente coherente con su personalidad. Patton era un comandante que exigía mucho a sus tropas, pero también se veía a sí mismo como parte del mismo destino que ellos. En su visión del ejército, un general no estaba separado de sus soldados por privilegios personales. Por eso, cuando su tumba fue preparada entre las filas de cruces blancas del cementerio, el gesto fue interpretado como una última demostración de esa conexión con sus hombres. El día del funeral, el ambiente era solemne. Oficiales estadounidenses asistieron a la ceremonia. Soldados del ejército formaron filas silenciosas. Las banderas ondeaban suavemente sobre el cementerio mientras el invierno europeo cubría el paisaje con un aire frío y gris. Entre los asistentes había numerosos oficiales que habían servido junto a Patton durante la guerra, hombres que habían compartido con él las decisiones más difíciles del conflicto, hombres que habían participado en campañas que habían cambiado el curso de la guerra. Sin embargo, a pesar de la presencia de tantos oficiales de alto rango, la ceremonia mantuvo un tono sorprendentemente contenido. No hubo una larga serie de discursos militares. No hubo grandes declaraciones públicas de los comandantes que habían dirigido la victoria aliada en Europa. Ese silencio no fue accidental. En el contexto político de finales de 1945, muchos oficiales comprendían que cualquier homenaje público a Patton podía interpretarse también como una declaración indirecta sobre las controversias que habían rodeado sus últimos meses de vida. Durante ese periodo, las opiniones del general sobre la política de ocupación en Alemania y sus comentarios sobre la Unión Soviética habían generado incomodidad en los niveles más altos del mando aliado. Aunque nadie cuestionaba seriamente su talento militar, el clima político había cambiado profundamente. La guerra había terminado. Las prioridades ya no eran solamente militares. Ahora los líderes aliados estaban preocupados por la reconstrucción de Europa, por la estabilidad internacional y por mantener una relación funcional con la Unión Soviética, que aún era oficialmente un aliado. En ese escenario, los generales que todavía ocupaban posiciones importantes dentro del ejército estadounidense tenían que ser extremadamente cuidadosos con sus declaraciones públicas. Asociarse demasiado abiertamente con las opiniones políticas de Patton podía convertirse en un riesgo. Incluso un simple discurso en su funeral podía ser interpretado por periodistas o diplomáticos como una señal de apoyo a sus controvertidas posiciones. Por esa razón, muchos oficiales optaron por una postura prudente. Asistieron a la ceremonia, mostraron respeto, pero evitaron pronunciar palabras públicas. El resultado fue una escena que, vista desde fuera, resultaba sorprendente. Uno de los generales más famosos de toda la guerra estaba siendo enterrado con la presencia de oficiales de alto rango, pero sin discursos de esos mismos comandantes. El momento de las palabras llegó finalmente, y la persona que se levantó para hablar no era un general, no era un comandante de división, no era un estratega militar, era el coronel James H. O'Neill. O'Neill había servido como capellán de Patton durante la guerra, había acompañado al general en diferentes campañas y había compartido con él momentos que pocos oficiales militares podían presenciar.
Mientras los comandantes se ocupaban de las estrategias, las operaciones y los movimientos de tropas, el capellán tenía un papel distinto. Escuchaba, aconsejaba, ofrecía apoyo espiritual a soldados que enfrentaban el miedo, la pérdida y la incertidumbre de la guerra. En ese sentido, O'Neill había conocido a Patton desde una perspectiva más personal que muchos de los oficiales que ahora permanecían en silencio. Cuando comenzó a hablar frente a la tumba, sus palabras no se centraron únicamente en las victorias militares del general. Habló de su carácter, habló de su sentido del deber. Habló de la profunda convicción que Patton tenía sobre su misión como comandante. Para el capellán, Patton no era solamente un estratega brillante o un líder agresivo. Era un hombre que creía profundamente en el propósito de su vida como soldado. Las palabras de O'Neill ofrecieron el único homenaje público claro durante la ceremonia. Mientras hablaba, los soldados que asistían al funeral escuchaban en silencio. Muchos de ellos habían servido bajo el mando de Patton. Habían participado en sus ofensivas, habían experimentado su estilo de liderazgo intenso y a veces implacable. Para esos hombres, las palabras del capellán representaban algo más que un discurso formal. Era el reconocimiento de la figura compleja que había sido su general, un comandante exigente, un líder agresivo, un hombre que creía que la guerra debía ganarse atacando sin descanso. Cuando el discurso terminó, el silencio volvió a extenderse sobre el cementerio. El ataúd fue enterrado entre las filas de cruces blancas, sin grandes discursos militares, sin largas ceremonias públicas. Solo el sonido del viento sobre el cementerio y la presencia silenciosa de los soldados que habían luchado bajo su mando. La escena dejó una impresión duradera en quienes estuvieron presentes, porque mostraba algo que iba más allá de la simple ceremonia funeraria. Mostraba el contraste entre la enorme reputación militar de Patton y el aislamiento político que había marcado los últimos meses de su vida. Un contraste que explicaba por qué, en el momento final, cuando se esperaba escuchar las voces de los grandes comandantes de la guerra, solo una voz se alzó para hablar públicamente. Después del entierro de George S. Patton, el silencio que rodeó su funeral continuó durante meses dentro de los círculos militares y políticos de Estados Unidos. Para el público estadounidense, Patton seguía siendo una figura casi legendaria. Durante la guerra, su imagen había aparecido constantemente en periódicos y noticieros. Era conocido por su estilo agresivo de combate, por su carácter fuerte y por su convicción absoluta de que la guerra debía ganarse avanzando siempre hacia adelante. Sus campañas en Europa habían consolidado esa reputación, especialmente durante la ofensiva de las Ardenas, cuando el Tercer Ejército logró una de las maniobras más rápidas de toda la guerra al girar sus divisiones hacia el norte para aliviar a las fuerzas estadounidenses atrapadas en Bastogne. Aquella operación se convirtió en uno de los momentos más admirados de su carrera militar. Pero la historia pública de Patton no siempre reflejaba las tensiones que existían dentro del propio mando aliado. Durante los últimos meses de la guerra y el inicio de la ocupación de Alemania, el general había comenzado a expresar opiniones que preocupaban seriamente a los líderes políticos y militares. En varias conversaciones y entrevistas, Patton dejó claro que veía a la Unión Soviética como el próximo gran adversario estratégico de Occidente. En su opinión, el ejército estadounidense había detenido su avance demasiado pronto. Creía que permitir que el Ejército Rojo ocupara gran parte de Europa del Este tendría consecuencias graves para el equilibrio de poder en el continente. En privado, incluso llegó a sugerir que los aliados podrían haber continuado avanzando hacia el este antes de que los soviéticos consolidaran su control sobre esas regiones. Ese tipo de comentarios generaba una enorme incomodidad en el contexto político de 1945.
Oficialmente, la Unión Soviética todavía era un aliado que había luchado junto a Estados Unidos y el Reino Unido contra la Alemania nazi. Criticar abiertamente esa relación podía provocar tensiones diplomáticas muy delicadas en un momento en que Europa aún estaba devastada por la guerra. Por esa razón, muchos líderes aliados consideraban que las declaraciones de Patton eran imprudentes. Entre quienes observaban esa situación con preocupación estaba el comandante supremo aliado en Europa, Dwight D. Eisenhower. Eisenhower había trabajado junto a Patton durante años. Conocía su talento militar. Sabía que era uno de los comandantes más capaces del ejército estadounidense, pero también comprendía que el carácter del general lo llevaba a menudo a hacer declaraciones que podían complicar seriamente la situación política. Durante los últimos meses de la guerra, Eisenhower tuvo que intervenir en varias ocasiones para controlar los daños causados por los comentarios públicos de Patton. Esa tensión culminó cuando el general fue apartado del mando del Tercer Ejército y transferido al mando del 15º Ejército. En términos militares, el 15º Ejército no tenía un papel activo en combate. Su función principal era recopilar información histórica sobre la guerra en Europa. Para muchos observadores, aquel traslado fue interpretado como una forma discreta de retirar a Patton de una posición de gran influencia sin provocar un escándalo público. A pesar de todo eso, Eisenhower nunca dejó de reconocer el talento militar de su antiguo subordinado. En privado, seguía considerando que Patton había sido uno de los comandantes más eficaces del ejército estadounidense durante la guerra. Pero al mismo tiempo, también entendía que la disciplina y la estabilidad política eran fundamentales para el funcionamiento de una alianza internacional tan compleja como la que había derrotado a Alemania. Ese equilibrio entre admiración profesional y preocupación política definió la relación entre ambos hombres durante los últimos años del conflicto. Cuando Patton murió en diciembre de 1945, Eisenhower expresó públicamente su pesar. Reconoció su papel en las victorias aliadas. Reconoció su talento como comandante, pero también sabía que la figura del general seguiría siendo objeto de debate. Para algunos, Patton representaba el espíritu agresivo que había ayudado a ganar la guerra. Para otros, simbolizaba el peligro de un liderazgo militar demasiado impulsivo en un mundo que ahora entraba en una etapa completamente distinta. Porque el final de la Segunda Guerra Mundial no significaba el final de las tensiones internacionales. Muy pronto las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética comenzarían a deteriorarse. Las sospechas mutuas crecerían. Las diferencias ideológicas se volverían cada vez más evidentes. Y el mundo entraría lentamente en el periodo que más tarde sería conocido como la Guerra Fría. En ese nuevo contexto, algunos historiadores comenzarían a mirar hacia atrás y recordar las advertencias que Patton había hecho en los últimos meses de la guerra. Advertencias que, en su momento, habían sido consideradas exageradas o políticamente inconvenientes, pero que, con el paso del tiempo, parecían anticipar el conflicto que pronto dividiría al mundo en dos bloques. Así, la figura de Patton quedó atrapada entre dos interpretaciones diferentes de la historia. Por un lado, la del general brillante y agresivo que ayudó a derrotar a la Alemania nazi. Por otro, la del hombre controvertido cuyas opiniones políticas lo aislaron incluso entre sus propios compañeros de armas. Ese contraste sigue siendo parte de su legado hasta hoy, porque la historia de George S. Patton no es solamente la historia de un comandante militar, es también la historia de un hombre cuyo carácter, convicciones y controversias reflejaron las tensiones de uno de los momentos más decisivos del siglo XX.
A lo largo de las décadas que siguieron a la guerra, la figura de George S. Patton continuó generando debates intensos entre historiadores, militares y el público en general. Algunos lo consideraban uno de los comandantes más brillantes de toda la Segunda Guerra Mundial. Otros veían en él a un líder impulsivo, brillante en el campo de batalla, pero difícil de manejar dentro de la compleja estructura política y diplomática de una alianza internacional. Lo cierto es que su estilo de liderazgo era muy diferente al de otros generales estadounidenses de la época. Mientras comandantes como Dwight D. Eisenhower destacaban por su capacidad diplomática y su habilidad para coordinar ejércitos de distintas naciones, Patton se definía principalmente por su mentalidad ofensiva. Para él, la guerra tenía una lógica simple. El enemigo debía ser atacado constantemente. Las tropas debían avanzar con rapidez. La iniciativa debía mantenerse siempre en manos propias. Ese enfoque agresivo fue precisamente lo que le permitió obtener algunas de las victorias más rápidas del ejército estadounidense en Europa. Las unidades del Tercer Ejército se movían con una velocidad que sorprendía incluso a sus aliados. Divisiones enteras podían recorrer grandes distancias en cuestión de días, explotando brechas en las líneas alemanas antes de que el enemigo tuviera tiempo de reorganizarse. Pero esa misma intensidad también generaba fricciones. Patton exigía disciplina absoluta. Esperaba que sus oficiales y soldados actuaran con la misma agresividad que él consideraba necesaria para ganar la guerra. Cuando sentía que alguien no estaba cumpliendo con ese estándar, podía reaccionar de forma dura. Ese carácter quedó marcado para siempre por uno de los episodios más polémicos de su carrera. El incidente en el Hospital Militar de Sicilia, cuando abofeteó a un soldado que sufría lo que hoy se reconoce como estrés postraumático. El incidente provocó una tormenta política en Estados Unidos. Muchos consideraron que un comandante no podía tratar así a un soldado herido psicológicamente por la guerra. El episodio obligó a Dwight D. Eisenhower a intervenir personalmente y exigir que Patton pidiera disculpas públicamente. Aquella bofetada estuvo a punto de destruir su carrera militar. Durante un tiempo, el general fue apartado de los combates activos, mientras los líderes aliados evaluaban cómo manejar la situación. Sin embargo, cuando se preparaba la invasión de Francia en 1944, los aliados comprendieron que Patton todavía tenía un valor estratégico único. Los servicios de inteligencia alemanes lo consideraban el general más peligroso del ejército estadounidense. Los planificadores aliados decidieron aprovechar precisamente esa reputación. Crearon una elaborada operación de engaño conocida como Operation Fortitude. Dentro de ese plan, Patton fue colocado al mando de un ejército ficticio estacionado en el sureste de Inglaterra. El objetivo era convencer a los alemanes de que la invasión principal de Europa ocurriría en el Paso de Calais, no en Normandía. La presencia de Patton al frente de esa fuerza imaginaria hizo que los servicios de inteligencia alemanes tomaran el engaño muy en serio. Durante semanas después del desembarco en Normandía, el alto mando alemán siguió creyendo que el verdadero ataque aún estaba por venir. Ese engaño estratégico ayudó a que la invasión aliada consolidara sus posiciones en Francia. Cuando finalmente Patton volvió a recibir un mando activo en el continente europeo, su tercer ejército avanzó con una velocidad que volvió a sorprender incluso a los planificadores aliados. Las fuerzas alemanas, ya debilitadas, tenían dificultades para detener aquellas ofensivas rápidas. En muchos casos, las unidades de Patton lograban rodear posiciones enemigas antes de que los comandantes alemanes pudieran reaccionar. Ese tipo de maniobras contribuyó a acelerar el colapso de la resistencia alemana en Francia. Por eso, incluso entre quienes criticaban su carácter, muchos oficiales reconocían algo fundamental.
En el campo de batalla, Patton era extraordinariamente eficaz. Su intuición para el movimiento de tropas, su capacidad para explotar oportunidades y su determinación para mantener la presión sobre el enemigo lo convertían en un comandante difícil de igualar. Sin embargo, como demostraron los acontecimientos posteriores a la guerra, el talento militar no siempre era suficiente para navegar el complejo mundo de la política internacional. El final de la carrera de Patton reflejó precisamente ese choque entre dos realidades distintas: la lógica brutal de la guerra y la delicada diplomacia que debía construir la paz después del conflicto. Aún así, décadas después de su muerte, el nombre de George S. Patton sigue ocupando un lugar especial en la historia militar. Para algunos, representa el arquetipo del general ofensivo, audaz y decidido. Para otros, es un recordatorio de que incluso los comandantes más brillantes pueden verse atrapados por las consecuencias de su propio carácter. Pero para todos, su historia sigue siendo una de las más intensas y complejas de toda la Segunda Guerra Mundial.